Bienvenidos al aula virtual de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador en su EDU Biomas de Venezuela. Soy el profesor Cristian Sánchez y los voy a guiar por un recorrido virtual de esta unidad curricular de libre elección. Biomas de Venezuela, como bien se representa en este banner, está asociado al paisaje vegetal venezolano. Damos la bienvenida a nuestros estudiantes inicialmente. Estimados estudiantes, sean cordialmente bienvenidos a la unidad curricular Biomas de Venezuela, donde de manera amena estudiaremos el hermoso paisaje vegetal venezolano desde sus diferentes formaciones, utilizando el enfoque fisionómico como estrategia didáctico-metodológica creada y desarrollada en nuestra institución por Castro y Sánchez. Además, valoraremos el aporte de científicos que han dedicado su vida y esfuerzos a investigar la cobertura vegetal de Venezuela. Analizaremos la influencia antrópica en el paisaje vegetal venezolano y atisbaremos en la música, literatura, costumbres y tradiciones que tienen como inspiración dichos paisajes, para así adentrarnos en nuestra identidad nacional. Seguidamente encontramos el programa de la Unidad Curricular Biomas de Venezuela y el Plan de Administración y Evaluación. Este programa y este Plan de Administración y Evaluación será segmentado y se presentará en cada una de las unidades temáticas de la Unidad Curricular Biomas de Venezuela para la mejor comprensión de los estudiantes. En este primer día de trabajo tenemos un foro que se llama El Paisaje Vegetal Venezolano, que es un espacio diseñado para que describas aquellos paisajes vegetales que has conocido o deseas conocer en nuestra hermosa Venezuela. Una vez que los estudiantes han revisado el programa de la unidad curricular y el plan de administración, llegamos con ellos a compromisos y acuerdos, con una consulta donde el estudiante va a confirmar o a negar que está de acuerdo con el desarrollo del plan de evaluación de esta unidad curricular. El inicio de las clases. Damos la bienvenida a los estudiantes y esperamos que hayan leído las secciones anteriores, respondido a lo solicitado, y a partir de este momento haremos un viaje virtual por los diferentes paisajes venezolanos, utilizando un enfoque didáctico metodológico del enfoque fisionómico, creado y desarrollado en nuestra universidad. Los invitamos a leer e internalizar la publicación que viene a continuación, pues ella resume el espíritu y propósito del enfoque que orientará nuestra unidad curricular. En la semana número 2 encontramos el inicio de la unidad número 1, enfoque para el estudio de los seres vivos, que tiene dos partes. Uno a desarrollar en la semana número 2, en un primer bloque de contenidos y actividades, y donde el profesor inicia su tránsito académico con una presentación didáctica, el enfoque para el estudio de los seres vivos. En las semanas 3 y 4 desarrollaremos contenidos, actividades y evaluaciones del segundo segmento de esta unidad 1, que es el enfoque fisionómico, donde el profesor con una exposición didáctica va a desarrollar el enfoque fisionómico. En esta semana también los estudiantes revisan, leen, reciben un instructivo para el trabajo de campo de investigación, autoguiado, mediado con la asesoría del tutor, en este caso del profesor, y en donde los estudiantes de manera autónoma van a
acceder a un espacio natural para realizar el trabajo de campo y posteriormente a lo largo del semestre su trabajo de investigación. Aquí nos encontramos con el foro 1, donde de manera interactiva los estudiantes y el profesor van a discutir lo que se aprendió del enfoque fisionómico. En este foro compartiremos lo que aprendimos del enfoque fisionómico, su utilidad educativa e investigativa para estudiar el paisaje vegetal venezolano. Anímate y participa. Recuerda que serás evaluado. Aquí entregamos a los estudiantes información de interés sobre las características de los ensayos, seminarios, informes del trabajo de campo y del proyecto de investigación. Mediante un archivo en PDF encontraremos a los estudiantes con esta información de interés. También les proporcionamos referencias de uso general para los seminarios: el libro rojo de los ecosistemas terrestres, ecosistemas amenazados y biodiversidad de Venezuela. Cerramos la unidad número 1 con las actividades de evaluación. Actividades de evaluación del informe de campo, del ensayo, del foro y de la evaluación escrita sobre el enfoque fisionómico. Aquí tenemos que señalar que ninguna de estas evaluaciones es terminal. Estas evaluaciones tienen dos momentos. Un primer momento donde el estudiante envía al profesor del curso la evaluación, el profesor la revisa, le hace las sugerencias correspondientes, la devuelve al estudiante y éste, con las aclaratorias del profesor, elabora una nueva evaluación que retorna al profesor 2 días después para que el profesor entonces la corrija y asigne la calificación definitiva. En las semanas 5 y 6 nos encontramos con la unidad número 2, el bioma sabana. Tenemos en las semanas 5 y 6 contenidos, actividades y evaluaciones. Indicamos que las semanas con número impar son las semanas donde el profesor va a desarrollar su exposición didáctica, y la semana número 6, o sea la semana de números pares, es donde los estudiantes desarrollarán tanto el seminario como las otras actividades previstas en la evaluación. Aquí tenemos una muestra de esto. Semana 5, los contenidos sobre el bioma bosque, definición fisionómica del bioma, formaciones vegetales, evolución sucesional, y esto corresponde a una exposición didáctica del profesor. En la semana 6, el estudiante hará un seminario con los aspectos 4 y 5 del programa. En esa semana 6, entonces tenemos como actividades el seminario número 2 por parte de los estudiantes, la elaboración del ensayo, la participación en un foro de discusión y la entrega de la evaluación escrita. Aquí están entonces los ítems de evaluación: el seminario 10%, el ensayo 5%, la participación en el foro de discusión 2% y la evaluación escrita el 5%. En cada una de las semanas con contenido de actividades de evaluación se le reitera a los estudiantes que cada actividad de evaluación tendrá dos momentos. Momento 1, entrega de la primera versión que será revisada y devuelta con las observaciones pertinentes, y el momento 2, la evaluación se hace sumativa y definitiva. También se les explica las características del seminario, que será realizado por uno o varios estudiantes dependiendo del número de matriculados. Puede ser elaborado utilizando la modalidad de póster o de presentación con diapositivas que deben contemplar introducción, cuerpo de la presentación con los aspectos indicados y con criterios como presentación, dominio del contenido, calidad y profundidad, actualidad, fidelidad al contenido de la unidad temática. Una vez recibido, ese seminario se enviará a todos los estudiantes para que participen de las sugerencias y mejoras posibles.
y las características del foro de discusión para la evaluación del foro de discusión, lo que aprendí del bioma respectivo. Regresamos a la sección del curso. Del bioma sabana. Entonces en la semana 5 el profesor, mediante una presentación H5P, realiza la exposición didáctica del bioma sabana y además se le presentan a los estudiantes dos trabajos para que los utilicen para sus seminarios. Aquí presentamos una apretada biografía del profesor Francisco Tamayo, sabio venezolano de gran relevancia para nuestra universidad, de los primeros profesores del Instituto Pedagógico Nacional, profesor de botánica del Instituto Pedagógico de Caracas por muchos años, investigador de la fitogeografía y de la flora venezolana, especialmente de las sabanas llaneras. Sus numerosas investigaciones están recogidas en innumerables publicaciones. Conservacionista militante, fitogeógrafo, lexicógrafo, escritor, ensayista, creador de espacios para la investigación, como la Estación Biológica de los Llanos y Calabozo, Estado Guárico. Su obra trascendente será recordada por muchos, especialmente entre los profesores e investigadores en botánica. La UPL-IPC le rinde homenaje permanente en el jardín didáctico que lleva su nombre en el Instituto Pedagógico de Caracas. La siguiente sección de esta unidad temática y de todas las unidades temáticas se llama Conociendo. En este caso, Conociendo nuestras sabanas. Presentamos 3 videos dirigidos a las sabanas de Venezuela, de los llanos específicamente, conociendo también las costumbres de la sabana venezolana con las tonadas de nuestro cantautor Simón Díaz. Y un cuarto video conociendo la Gran Sabana. Una vez cerradas estas actividades, vamos al foro, lo que aprendí del bioma sabana, donde en ese espacio interactivo compartiremos lo aprendido del estudio fisionómico del bioma sabana. Influencia del biotopo, evolución sucesional, origen y efectos de la actividad antrópica. Animamos a los estudiantes para que participen, recordándoles que la participación será evaluada. Seguidamente se presentan las actividades de evaluación del seminario, del ensayo, del foro y del bioma sabana. Seguidamente tenemos la unidad número 3, en la semana 7 y 8. De igual forma se presenta segmentado la lista de contenidos, actividades y evaluaciones. En la semana 7, el profesor hace su exposición didáctica. Una vez que el profesor ha hecho su exposición didáctica, vamos a conocer ahora nuestros bosques y selvas mediante 2 publicaciones y 5 videos que el estudiante deberá revisar, leer y estudiar para ser competente a la hora de escribir su evaluación escrita y participar en el foro. Uno de esos videos va a permitir establecer cómo la selva impacta en las emociones de las personas. Luego cerramos con el foro lo que aprendí del bioma bosque como el gran espacio interactivo para que los estudiantes compartan sus opiniones, sus dudas con el profesor. Finalizamos con las actividades de evaluación del seminario, del ensayo, del foro, la evaluación escrita del bioma bosque y en estas semanas deberá entregarse el primer avance del trabajo de investigación. Deben enviar el primer avance del trabajo de investigación para su revisión. El profesor lo revisa y se lo reenvía nuevamente a los estudiantes. Vamos ahora a la unidad número 4, bioma páramo, semanas 9 y 10. Se repite el mismo ciclo. En la semana 9 el profesor realiza la exposición didáctica en formato H5P del bioma páramo, la sección Conociendo nuestros páramos, donde con 2 importantes publicaciones y 4 videos y un audio nos permitirá conocer las características fisionómicas de algunos páramos de Venezuela.
Dentro de esta sección encontramos una hermosa canción, Bambuco Tachirense, cantado por Ofelia Ramón, hija de Luis Felipe Ramón y Rivera, autor tanto de esa canción Tierra de mis amores como de Brisas del Torbes, y esa canción es una canción tachirense que describe los sentimientos que despiertan los páramos andinos. El foro 4, entonces lo que aprendí del bioma páramo, como espacio interactivo de discusión. Luego, por último, las actividades de evaluación en esta unidad 4 del seminario, del ensayo, del foro y de la evaluación escrita. Llegamos a la última unidad de esta unidad temática. Unidad número 5, el bioma desierto, donde encontramos nuevamente el cuadro de contenidos de actividades y evaluaciones. El profesor realiza aquí su presentación didáctica para ir luego a la sección Conociendo nuestro desierto, donde al igual que en las anteriores unidades temáticas se presentan dos importantes publicaciones, 4 videos alusivos a el bioma desierto. Cerrando con el foro lo que aprendí del bioma desierto como el espacio interactivo de discusión, participación e interacción. Cerramos con las actividades de evaluación del seminario, del ensayo, del foro, de la evaluación escrita del bioma desierto, y aquí recibiremos el segundo avance del trabajo de investigación. El profesor lo revisa, lo evalúa y lo retorna para que el estudiante comience ya a elaborar la versión definitiva del trabajo de investigación. Llegamos así a las semanas 13, 14 y 15, donde haremos una evaluación progresiva del trabajo de investigación. Porque en esta unidad curricular se aspira a que los estudiantes también desarrollen competencias para la investigación en campo del paisaje vegetal venezolano. Progresivamente en la semana 13 y en la 14, los estudiantes van desarrollando el trabajo final de investigación en el formato publicación que ya se discutió con ellos en la primera semana de actividades y siguiendo las normas del manual UPEL, para que en la semana 15 esa publicación en ese formato sea enviado, revisado, compartido con los estudiantes y luego devuelto al profesor para su evaluación definitiva. Vamos entonces a las semanas 15 y 16. En esas semanas 15 y 16 nos encontraremos con la despedida de la unidad curricular, de nuestro EDUC virtual para nuestros estudiantes. Aquí los estudiantes tienen un par de semanas para evaluar la unidad curricular Biomas de Venezuela mediante una encuesta, participar en un foro de cierre y también en estas semanas, especialmente en la última, en la semana número 16, podemos revisar todo su récord académico de evaluaciones, hacer los ajustes correspondientes o alguna otra evaluación que se considere pertinente para ajustar calificaciones. Estimados estudiantes, esperamos que la experiencia vivida en su paso académico por la Unidad Curricular Biomas de Venezuela les haya permitido conocer nuestro variado y hermoso paisaje vegetal venezolano, hayan adquirido las competencias necesarias para aplicar un enfoque didáctico metodológico que les permita actuar adecuadamente en la docencia e investigación de los biomas de Venezuela. Y para mis estimados lectores que se tomaron la molestia de revisar esta presentación, si desean conocer a detalle la unidad curricular Biomas de Venezuela, los invito a copiar y colocar en su navegador de internet la URL que allí está presentada para que pueda recrear toda esta presentación de una manera mucho más detallada. Por su amable atención,
Muchísimas gracias y que tengan un buen día.